Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero hablarte del impacto que puede tener en ti las nuevas energías, cuyas vibraciones han aumentado notablemente en las primeras semanas de este año. Pueden influir positivamente en alguien, mientras que otros pueden experimentar malestar tanto físico como mental. Todo depende de cuál sea el nivel de tus propias vibraciones en este momento y de cuál sea tu condición física general. Ahora te contaré con más detalle qué procesos energéticos ocurren en tu cuerpo y en tus cuerpos sutiles en contacto directo con tales energías. Para mayor claridad, consideremos dos extremos, una persona con bajas vibraciones y una persona cuyas vibraciones ya han alcanzado el nivel de la cuarta o incluso la quinta dimensión. Entonces, ¿qué les sucede a las personas que no vibran más allá de la tercera dimensión? Dado que las nuevas energías provienen de la quinta dimensión, su diferencia de vibraciones con estas personas es enorme. Los cuerpos sutiles de estas personas están tan comprimidos que casi se fusionan con sus cuerpos físicos, por lo que las nuevas energías más enrarecidas no son capaces de interactuar con ellos directamente, y pasan junto a estas personas justo cuando el viento rodea las piedras que se encuentran en su camino. Sin embargo, estas personas sienten incomodidad cuando se encuentran en el campo energético de altas vibraciones. ¿Por qué está pasando esto? En primer lugar, porque a su alrededor se forma un hábitat ajeno a ellos. Esto se puede comparar con lo que experimentan los escaladores en la cima de una montaña alta, donde el aire es tan fino que les resulta difícil respirar. Como resultado, las personas cuyas vibraciones no van más allá de la tercera dimensión, comienzan a experimentar malestar no solo físico, sino también mental, ya que las nuevas energías los privan de su alimento habitual en forma de energías negativas en las que están acostumbrados a vivir. Aunque los medios de comunicación y su forma de vida intentan proporcionarles tales energías, todavía son de naturaleza indirecta, y las nuevas energías en las que se encuentran físicamente estas personas, tienen un impacto directo sobre ellos. Como resultado, las personas experimentan una disonancia física y energética debido a la enorme diferencia en las vibraciones de su estado habitual y el nuevo inconsciente. Se trata de una especie de disonancia cognitiva, pero a un nivel intuitivo energético. Esta es la razón por la que muchas veces las personas con niveles de vibración baja se sienten muy incómodas en compañía de personas con vibraciones altas, aunque no pueden explicar la razón de esto. Además, esto puede incluso afectar su condición física, ya que cualquier malestar emocional tarde o temprano desciende al plano físico de una persona, en forma de determinadas dolencias. Por lo tanto, deben estar preparados para el hecho de que personas con niveles de vibración muy baja comenzarán a abandonar la Tierra con bastante rapidez, expulsadas por las nuevas energías de la quinta dimensión, que continuarán llenando el planeta a lo largo de este año. Es importante destacar que este proceso de ajuste a las nuevas energías no es instantáneo y puede variar considerablemente de una persona a otra. Aquellos que ya están en sintonía con las energías de mayor vibración pueden experimentar un incremento en su bienestar y claridad mental.
Pueden encontrar que sus intuiciones se vuelven más agudas y que se sienten más conectados con el entorno y con otras personas de vibraciones similares. Este fenómeno no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto en las comunidades, ya que las personas comienzan a agruparse de acuerdo a sus niveles de vibración, creando así un espacio de armonía y desarrollo espiritual. Para los que se encuentran en el proceso de elevar sus vibraciones, se recomienda practicar técnicas de meditación y así como mantener una dieta saludable y equilibrada que soporte la transición energética. Es esencial ser paciente y compasivo con uno mismo durante este periodo de cambio, reconociendo que el camino hacia la armonización con las nuevas energías es una jornada única y personal para cada ser. Te bendigo y te amo inmensamente por tu trabajo energético con las altas vibraciones. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Continuando con mi mensaje anterior, hablemos ahora de cómo las nuevas energías que ahora llegan a la Tierra afectan a las personas cuyo nivel de vibración corresponde a la cuarta o incluso a la quinta dimensión. Dado que los cuerpos sutiles de estas personas ya están bastante enrarecidos, interactúan con bastante facilidad con las mismas energías enrarecidas de la quinta dimensión. Como resultado, se produce su interpenetración y al mismo tiempo un enriquecimiento mutuo. ¿Cuál es su enriquecimiento mutuo? Las energías de la quinta dimensión traen a los cuerpos sutiles de las personas y por lo tanto, a su conciencia, la experiencia de vida generalizada de los habitantes de este espacio de alta vibración. Las personas que han logrado alcanzar un nivel tan alto de vibración, estando físicamente todavía en el mundo tridimensional, anclan estas energías, adaptándolas así al espacio circundante. Así, equilibran las vibraciones de estos mundos, tan diferentes entre sí, permitiendo a las personas que los rodean tolerar más fácilmente una diferencia de vibraciones tan significativa. Al mismo tiempo, a través de las energías de la quinta dimensión que reciben, estas personas comparten inconscientemente con los habitantes de los mundos superiores la experiencia de su ascenso espiritual, en las difíciles condiciones de vida en el mundo tridimensional. Esto se explica por el hecho de que cualquier energía contiene no solo vibraciones, sino también información codificada sobre cada uno de sus portadores, que los habitantes de los mundos de dimensiones superiores pueden leer y descifrar. De esta manera, hay un intercambio de experiencias entre los habitantes de la Tierra y sus hermanos galácticos de dimensiones superiores, y por lo tanto, su enriquecimiento espiritual mutuo. Pero ahora puedes aprovechar esta oportunidad conscientemente. Recuerda que representantes de civilizaciones tan desarrolladas como Andrómeda, Arcturus, Pléyades y Sirio, ya han sugerido recurrir a sus energías. Cualquiera que ya haya desarrollado un sentido sutil de la energía, podrá percibir las características y matices vibratorios de cada una de estas civilizaciones, aunque todas vibrarán no por debajo del sexto o séptimo chakra. La especificidad de la situación actual en su planeta es tal que las nuevas energías que ahora están llegando a la Tierra contienen las vibraciones de todas estas civilizaciones, ya que todas brindan toda la asistencia posible a la humanidad en la transición.
De esta forma se produce un intercambio de energía entre ellos y los terrícolas que han logrado elevarse al nivel vibratorio de al menos la cuarta dimensión. Por lo tanto, cuando se encuentren en la Tierra de la quinta dimensión, encontrarán a sus hermanos y hermanas galácticos, los reconocerán por vibraciones que ya les resultarán familiares, lo que facilitará enormemente nuestra comunicación y el habitual a la nueva realidad para todos. Es importante recordar que este viaje de elevación vibracional es único para cada individuo. No todos experimentarán los mismos cambios al mismo ritmo. Por lo tanto, es esencial ser paciente y compasivo con uno mismo durante este proceso. Las nuevas energías están aquí para apoyarnos, no para apurarnos, nos brindan la oportunidad de crecer y evolucionar de maneras que antes no eran posibles. Finalmente, es vital estar abiertos a la guía y al apoyo de nuestros hermanos y hermanas galácticos. Ellos han recorrido caminos similares y están aquí para ofrecernos su sabiduría y experiencia. A medida que nos alineamos más con las energías de la quinta dimensión, nos acercamos más a ellos, y juntos, podemos crear un futuro más brillante y armonioso para nuestro planeta. Te bendigo y te amo inmensamente por tu conexión con las energías de alta vibración. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.